Vamos a ver. ¿Estamos listos, estimados? 17:30, dice. ¿Estamos o no estamos? Hoy también, sí, aquí está. Voy a platicar con ustedes, buenas tardes, un poquito del segundo examen parcial. Yo creo que por aquí tengo el contenido del segundo examen parcial. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Poquitos conectados, 6 personas conectadas. No sé cuántos alumnos serán entre semana. Siempre miro 6 u 8 personas. Recuerden que a veces lo que se dice el fin de semana no se dice en horario de ustedes. Si alguna cuestioncita más o menos he de decir diferente y eso puede apoyarlos un poquito, ¿verdad? Bueno, estamos. Ya, yo digo que ya. Había un compañero que me escribía, pero hoy no ha escrito. Cadena nacional, dice, a las 8 de la noche. Bueno, para el segundo examen parcial, entonces, en relación a la semana número 7, me ponen un poquitito de atención, por favor. En relación a la semana número 7, vamos a platicar sobre el Código Civil. Hay un artículo del Código Civil que es muy importante que tomen en cuenta. De ahí hay una respuesta de pura lógica. Hay una obligación, no sé si es previa, instantánea o posterior la que se pregunta, y algo relacionado con las capitulaciones matrimoniales. En la semana número 8 de la diapositiva sale una pregunta de la semana número 8. El Código Civil también en relación al uso, usufructo, habitación, arrendamiento, hay un poquito de arrendamiento por ahí. Y también en las hojitas aquellas que les mandé, que más que todo van algunos artículos de su Código Civil. Eso es lo que se va a preguntar. En la semana número 9 hay 3 preguntas de la Ley de Garantía Mobiliaria, creo yo que fue, ¿verdad? La que se les hizo llegar. 3 preguntas, vamos a ver, 1, 2, 3 preguntas. Las otras 2 preguntas tienen relación con su derecho notarial y su Código Civil, y ahí hay que leer del artículo 1942 al 1973. Ahí están las 2 preguntas. Sí, pues sí, son 2 de la Ley de Garantía Mobiliaria y una obligación. También puede ser previa, puede ser instantánea, puede ser posterior, obligación notarial.
La semana número 10 es un poco relacionado con el impuesto de los instrumentos públicos. Las clases virtuales, hay una pregunta. Hay otra pregunta del libro del doctor Neri Muñoz y una pregunta del Código Civil también. Y la semana 11, que es una pregunta del libro, la diapositiva, una definición, otra del libro y 2 preguntas vienen las mismas. No sé si en las diapositivas tienen ustedes las diapositivas del año pasado o de hace 2 años, pero vienen 2 preguntas de las diapositivas. Esto es entonces para el segundo parcial de su derecho notarial 3. Ya contra lo que estamos platicando ya no se me pueden ustedes confundir. Yo como voy de viaje, de una vez coloco mi folleto. Mi folleto va a mi agenda, en donde va la compra, porque el sábado y el domingo que se van a examinar de política criminal, pueden preguntar, ¿verdad? Alguna duda que tengan y aquí está. Solo le vamos a hacer las aclaraciones. Bueno, hoy nos toca entonces la semana número 11. Última semana, 7, 8, 9, 10 y 11, 5 semanas, ¿verdad? Se van a evaluar. Semana número 11, hay que aprovechar que se está haciendo estas evaluaciones así tipo virtual, porque ya va a ser el momento que vamos a tener que regresar a las clases presenciales. Ya yo no voy a ser su profesora. Ya en cada región va a haber, así como era antes, ¿verdad? Las extensiones, van a estar otra vez los profesores. Esperemos que el otro semestre que les toca su notariado 4, les toca, que antes era notariado 3, porque era la jurisdicción voluntaria. Y vamos a platicar un poquito de jurisdicción voluntaria también. Pues el próximo semestre ustedes puedan hacer su folleto, es un libro que hacen de jurisdicción voluntaria. Algunos chicos, aquí creo que tengo algunos chicos le ponen espiral, otros empastan toda su jurisdicción voluntaria. Ya la última que hice, ya la pedí en disco, la pedí escaneada, ¿verdad? En disco o en USB me la mandaron, me la llevaron al salón de clases y ahí me la entregaron, ¿verdad? Pero siempre se revisó físicamente. Esperemos que ustedes ya se lo puedan hacer así para adquirir práctica. El derecho notarial es eminentemente práctico. De hecho, cuando se examinan los exámenes, cuando hacen los exámenes del privado, todas las universidades les permiten que lleven computadora, de esas, que lleven máquina de escribir de esa mano, computadora no, máquina de escribir de esas viejitas, ¿verdad? Esas chiquititas como una que tengo yo por aquí, ¿verdad? Que esta es eléctrica, pero todo el mundo que se va a hacer sus exámenes de la fase privada lleva su máquina de escribir, porque a mano no da tiempo de que los alumnos puedan redactar algún instrumento público. Entonces, en los privados se requiere eso. Yo a mis alumnos siempre les permití que llevaran máquina de escribir, no eléctrica, porque la eléctrica tiene memoria. Ya las anteriores tal vez no, pero ya las un poco modernas tienen memoria. Entonces, siempre les dije, bueno, a mano o a máquina, traigan lo que tienen que traer, no eléctrico, porque tampoco habían tantas conexiones en sede central, ¿verdad? Entonces, esperemos que ya cuando les toque su notariado 4, ya ustedes puedan faccionar instrumentos públicos. Antes, pues los poníamos a los chicos a hacer avisos a la MUNI, al ICABI, al UCI, a la empresa eléctrica, avisos de protocolización, al archivo general de protocolos, avisos de testamento, los poníamos a los chicos a hacerlo frente a nosotros, a mano o a máquina, lo que llevaran, siempre, si era máquina, pues era un poco rápido, si era mano, pues se les daba un tiempo prudencial. Espero que regresen a clases presenciales porque he platicado con muchísimos de ustedes
y dice que no saben tanto como tendrían que saber si fueran presencial. Lo vemos con los hijos que van a la escuela, ¿verdad? Y yo ya les conté que en un proceso de niñez le pregunté al niño que tenía 4º grado de primaria que si podía leer y escribir, y me dijo que no podía leer ni escribir, porque en los primeros 2 años que estuvo medio aprendió y ya estos 2 años de virtual ya no supo nada, el pobre niño. Entonces, es necesario porque tenemos que competir a nivel nacional y a nivel internacional con otras personas en otros lugares, y si no hacemos las cosas, si no estudiamos y no ponemos de nuestra parte, las cosas se nos van a complicar mucho y no vamos a hacer materia de competencia para muchos lugares. Bueno, en mi caso, pues yo lo único que estoy esperando es el tiempo prudencial para jubilarme. Ya tengo todo instalado aquí en mi casa para poder dedicarme a leer, dedicarme a hacer algo, pero ustedes van para arriba, ustedes tienen que ocupar los puestos de nosotros y tienen que ser mucho mejores que nosotros. Hoy entonces, hablando del notariado 4, también tenemos que platicar de la partición de bienes en relación a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 512, porque vamos a platicar de la copropiedad. La copropiedad, según la diapositiva, aparece una definición ahí, dice que es el derecho de propiedad, que es la facultad que tiene una persona para gozar y disponer de sus bienes libremente, con las limitaciones que fija la ley. Esa es la propiedad. El propietario tiene derecho de obtener frutos, rendimientos, accesiones de los bienes de su propiedad y puede enajenarlos, arrendarlos, alquilarlos o disponer de ellos de la forma que lo considere. La copropiedad es diferente. La copropiedad es la situación en la que la propiedad de un bien pertenece, como su nombre lo indica, a 2 o más personas. Esa es la copropiedad, el que pertenezca el bien a 2 o más personas. ¿Por qué hay copropiedad? Disculpen ustedes, pero el calor está insoportable. ¿Por qué hay copropiedad? Porque a veces no tenemos el suficiente dinero para poder comprar una propiedad y pedimos que otra persona nos ayude a comprarla. Lógicamente, la otra persona, si pone un 50% para el bien, tiene derecho a que su nombre aparezca en los registros, en el protocolo. También hay copropiedad cuando una persona a título personal o inmobiliaria vende lotes en donde no los ha desmembrado y de la finca vende porcentajes. Hay copropiedad también a veces cuando hay propiedad horizontal. Son copropietarios todos los de la propiedad horizontal de los bienes o de las partes comunes del edificio, de las áreas verdes, de las áreas de descanso, de las áreas de restaurante, no sé, de lo que se considere, pueden ser copropietarios. La propiedad horizontal se tiene que constituir, ¿verdad? Y lleva un trámite independiente a lo que estamos platicando. La propiedad horizontal no está dentro del tema del programa del curso. Por algo creo yo que no se puso, ¿verdad? Una pregunta que hacía una compañera de ustedes el día sábado y decía que un lote de terreno de 7 metros de largo, de ancho por 15, dice, de largo, eran 4 hermanos y los 4 se consideraban dueños, y cómo partirlo, que inicialmente pensaron construir, dice, 4 niveles. Entonces le digo, sí, solamente que para tener la propiedad y no que en algún momento se vayan a pelear, vayan a estar en desacuerdo,
deben constituir propiedad horizontal, porque ahorita están contentos y uno construye encima del otro y con buenos cimientos, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero, y los hijos de estos, cuando no hay propiedad horizontal, pueden reclamar la parte que les corresponde. Y si ahorita son 4 hermanos, con el paso del tiempo van a ser 4 hijos de cada hermano, van a ser 16, ¿verdad? Entonces, es una forma diferente de poder constituir la copropiedad. Dice que la copropiedad también es un derecho proindiviso, dice, sobre un tercero. Permítame un segundito, voy a traer mi código civil porque ahí tengo la definición de proindiviso. Permítame un momentito. Aquí está. Bueno, dice, proindiviso, dice, según una definición, ¿verdad? Que fue extraída de algún libro de por ahí, de apuntes. Dice que es una situación de una cosa o derecho que pertenece a varias personas en común, sin partes diferenciadas a cada uno de los propietarios. La copropiedad, entonces, es un derecho proindiviso sobre un terreno o propiedad donde existen bienes que pertenecen a una o más personas. A todos aquellos que intervienen en la copropiedad se les conoce como copropietario. Las copropiedades también son distinguidas como bienes de existencia, dice, porque son necesarios para la existencia. Eso ya no me parece que esté bien en la diapositiva. Si no, regresamos a las clases presenciales, las diapositivas las vamos a cambiar en un 100% porque están utilizando las mismas de hace 2 años y no, ¿verdad? Ya esas ya están un poco desactualizadas. En la diapositiva tengo yo la división de la cosa común. Y después tengo la partición. Voy a leer un poquito las diapositivas y después voy a leer el libro y de último voy a leer el Código Civil y Procesal Civil. Dice que la división de la cosa común, si los propietarios de un bien no están de acuerdo, pueden solicitar la división de la venta en pública subasta de la cosa común. Ahí paramos. Yo no estoy de acuerdo con que sucedan así las cosas, porque después de un proceso sucesorio intestado o después de una compraventa en copropiedad, no podemos llegar a pedirle al juez que se divida la cosa en común. ¿Por qué? En buen momento vamos a encontrar un juez que pueda llegar a hacer un reconocimiento judicial y que logre ver cuál es la parte que nos corresponde a cada quien de los que querramos dividir la cosa en común, la cosa común. En un buen momento encontramos al juez y el juez no tiene mucho que hacer y lo va a hacer. Recuérdense que el reconocimiento judicial ustedes lo pueden pedir, pero debe ir bien pedido, porque si no va bien pedido, entonces no se los va a hacer el señor juez. No estoy de acuerdo con esto porque para eso existe el derecho notarial y para eso está el deseo de acudir ante un notario a hacer una partición sin llegar a que el juez haga la partición porque él la va a hacer de la forma que él quiere. Tal vez no tanto de la forma que él quiere, sino la va a hacer de la forma en que se le presenten los documentos, de la forma en que yo le ponga el plano, pero el plano al reconocimiento judicial hay mucha diferencia, porque el plano no es lo mismo que ir a ver cómo está el bien, porque
ponía yo un ejemplo de una casa de allá de Alamedas, de la zona 18, que fueron las primeras casitas que dio el gobierno, no regaladas, ¿verdad? Porque todos la compraron, que dio el gobierno después del terremoto, casas con 6 metros de frente por 16 de largo, ¿verdad? Y 4 hermanos, ¿cómo se van a dividir los 6 metros de frente? Recuerdo que el juez, en lugar de venderlo como establece el Código Civil, lo que hizo fue partirlo entre los 4 hermanos. ¿Cuánto le podía quedar a cada hermano y qué pueden hacer cada quien con 1,25 m sería, ¿verdad? Que un dormitorio, no, ni una cama cabría en 1,25 m por lado, ¿verdad? Entonces, no está bien acudir a la vía judicial, no está bien judicializar un problema que a todas luces puede ser arreglado y puede ser de una salida, ¿verdad?, en política criminal, como hemos visto a veces, para que el notario haga la partición. Dice, el artículo 492 establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Todavía se me oye la voz un poco afónica, ¿verdad? Me hace más de 2 semanas que me afecté mis cuerdas vocales porque como que me quiso dar gripe, pero la ataqué. Y miren, me quedé averiada, pero por lo menos puedo hablar, ¿verdad? Entonces, es cierto, ningún copropietario está obligado a permanecer en la copropiedad. Si ustedes ya no quieren, su cliente ya no quiere, y que tiene razón, porque imagínense que A y B compran un bien inmueble ahorita, y ese A y B posteriormente eran solteros y contraen nupcias, tienen familia. ¿Quién va a querer continuar en una copropiedad si no se sabe si se va a respetar la voluntad del primer dueño, del copropietario? No se sabe si los hijos de uno o de otro van a entrar en problema, en rencilla, en distanciamiento, y ya no se van a respetar la voluntad que los primeros dueños trajeron a la copropiedad. Entonces ahí hay razón, nadie puede estar obligado. De hecho, si ya hay yo recuerdo que compramos un vehículo aquí en la casa hace unos 2 meses, creo que les conté de ese tema, ¿verdad? Y entre los dos con mi esposo lo compramos, los dos, ¿verdad? Lo compramos, somos esposos, acabamos de cumplir 37 años de casados. Pero imagínense, le estoy diciendo 37 años y le digo, no sé qué día, venían, le dije, ¿cuánto es cada uno de qué? Un carro ya que les conté que el amigo se lo vendió, ¿verdad? Y que ahí le subió el precio. ¿Cuánto es cada uno? Le dije lo que teníamos que pagar, 30,000, dijo cada uno. Que no, 58, les conté que había quedado el tema. Le dije, yo te voy dando, le dije 5,000. Ah, sí, me dijo. Entonces los 25 que te debo, le dije, tal vez te los doy en estos días y el carro es mío. Así, mire, la copropiedad la estoy yo disolviendo, ¿verdad? Y ya él lo sabe, que solo tenga yo la parte que él puso, porque él puso 20 y tantos y yo 20 y tantos, solo tenga yo la parte de él, se lo entrego y se terminó la copropiedad. Entonces, igual sucede con los bienes. Nadie está, ahora, miremoslo desde otro punto de vista. En el caso que yo tengo una hija y mi hermano tiene 2 hijos. Si yo no quiero que mi hija se deshaga de mis bienes, sí puedo comprar en copropiedad y no disponer la disolución de la copropiedad. Porque si yo no quiero que mi hija venda, esto está amarrado con los hijos de mi hermano, cuando yo no esté, ¿verdad? Ese es otro tema, pero en el caso que estamos platicando, pueden ser 2 personas extrañas y tienen que terminar con esa copropiedad, ¿verdad? Dice, sin embargo, es necesaria la declaración judicial para dividir la cosa común, siempre que hayan intereses de menores, ausentes, incapaces. Este es otro tema. Dice, es necesaria la división de la cosa común cuando menores, ausentes o incapaces. Dice. De ahí, en la diapositiva aparece una cantidad de cuestiones en relación a la división de la cosa común. Por rato se me aclara la voz y por rato siento que no va.
Y dice, en caso de que la división resulte perjudicial, si de hacerla les resulta inservible para el uso a que se destine, si los condueños no convienen en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se repartirá el precio. Eso fue lo que no hizo el juez con el terrenito este de ese lugar que les estoy hablando, de Alameda. El juez lo partió entre los 4 que estaban alegando el tema y no lo vendió. Mejor lo hubiera vendido, hubiera tomado la decisión de venderlo porque no se podía partir. Les cuento que los 4 terminaron en el Ministerio Público con unos grandes problemas porque cómo iban a vivir los 4 con la familia en ese pedacito, ¿verdad? En relación al tema son aplicables los artículos 512 al 515 del Código Procesal Civil y dice, esto ya se refiere a la partición de la herencia, dice, cuando la división se hace como consecuencia de un proceso sucesorio. Pero antes de leer el código les voy a explicar qué es un proceso sucesorio. Primero que el proceso sucesorio intestado y testamentario, judicial o extrajudicial, a nosotros nos interesa el extrajudicial. Eso forma parte de su derecho notarial 4. Este es un proceso grande, es el más grande cuando se pide en las clases universitarias. Los patojos no quieren que uno les pida eso. En el bufete, el proceso es un tanto tardado, que yo digo que si ustedes logran localizar a un buen notario y si ustedes van a ser buenos notarios, el proceso esto es lo más que puede tardarse unos 4 meses, porque hay tiempos. Hay que ir a Procuraduría General de la Nación, hay que ir a Herencia, Legados y Donaciones, hay que ir a Contraloría de Cuentas y hay que ir al registro de la propiedad. Al final, pues se va al registro de la propiedad. Si son malos notarios, hay notarios que se han tardado con estos procesos 10, 15 años. Hay procesos que no han terminado desde hace 10, 15 años. No hay plazo para trabajar el proceso sucesorio. Ustedes inician y ven que es un proceso sucesorio intestado y en el camino ustedes logran encontrar el primer paso que dan en el proceso sucesorio. Ustedes se encuentran con que hay un aviso en el Registro General de la Propiedad, en el registro de procesos sucesorios, en donde esta persona causante, papá de su cliente, al que usted le está llevando el proceso sucesorio, había otorgado testamento o donación por causa de muerte y no la revocó. Cuando usted se da cuenta de esto, tiene que parar en la vía notarial y preguntarle al heredero, bueno, ¿quiénes son los demás herederos? Y si aparecen más herederos y no quieren que en la vía notarial usted continúe con su proceso, tiene que enviarlo a la vía judicial o al revés. Puede venir en la vía judicial y usted lo inicia en la vía judicial y de repente encuentra con que se ponen de acuerdo y lo lleva a la vía notarial. Esos son todos los tropiezos que usted encuentra en un proceso sucesorio para que podamos llegar al tema de la partición de la herencia. El proceso sucesorio inicia lógicamente con la muerte de alguien que dejó bienes, ¿verdad? Que dejó bienes y no dispuso de ellos en vida. Los bienes necesitan que se radique el proceso sucesorio porque usted puede necesitarlos vender y no le va a dejar los problemas a sus hijos, ¿verdad? Si usted ya heredó el problema de su papá, ¿para qué le va a dejar a sus hijos ese problema? Entonces hay que erradicarlo. He encontrado en el camino, en el trabajo que tengo, he encontrado personas de que sus abuelos, tatarabuelos y todo lo demás fueron los dueños y nunca hicieron los procesos sucesorios. Y de ahí viene con que aparecen las titulaciones supletorias de bienes que están inscritos, dicen las personas, pero porque nunca se hizo.
El proceso sucesorio entonces inicia con la muerte del causante, ¿verdad? Si muerto y con bienes hay que hacerlo. Y si hay cuentas bancarias, bueno, la cuenta de ahorro tiene heredero, ¿verdad? La cuenta monetaria no tiene heredero. Y a lo mejor ahí había mucho dinero, hay mucho dinero, ¿verdad? Los bienes, una casita, una mansión, una caballería y todo tiene que ser objeto de un proceso sucesorio. Inicia entonces con eso, los documentos de, primero la certificación de defunción, nacimiento y matrimonio del causante, certificación de nacimiento y documento de identificación de los herederos, de los hijos. Se inicia, se hace el acta notarial, todo eso es fuera del protocolo. Todo eso no es dentro del protocolo. Derecho notarial 4, de hecho, es fuera del protocolo, todo derecho notarial 4. El nuestro es dentro del protocolo, el derecho notarial 3 es dentro del protocolo. Acta notarial, primera resolución, acta de junta de publicación de edictos, informe de los registros de la propiedad, de procesos sucesorios, publicación de edictos, acta de junta de herederos, el valuador, acta de inventario, y de ahí se va a la PGN. Y a PGN mirará todo, se los hace súper resumido para poder llegar al tema. PGN mirará si es, verás todo lo que está usted presentando y emite su resolución. Si le pone previo, y ya está mala cosa, porque hay que cumplir el previo. Yo recuerdo que un previo que me pusieron, que era absurdo el previo, que me dijeron de que enviara antes se podía, antes no era tan novedoso eso de las fotografías, de la lápida donde estaba enterrada la persona causante, ¿verdad? Imagínate, tuve que ir al cementerio a tomarle una foto. Ahora, las fotos, ya ven todo lo que se puede hacer con las fotos, ya no le ponen asunto a eso, ¿verdad? Posteriormente a eso se dicta el auto declaratorio de herederos, donde se declara heredero, dice ab intestato, de todos los bienes, derechos y obligaciones del causante fulano de tal, y declara herederos A, B y C. Ahí terminó el asunto. Y ahí ya solo nos vamos a la liquidación del activo, porque como hay un activo, un pasivo y un líquido, ¿verdad? En el acta de inventario. Aprendimos a hacer el acta de inventario con ustedes. Ya nos vamos a hacer los pagos a herencia, legados y donaciones. Interviene la Contraloría de Cuentas para aprobar la liquidación que se va a hacer. Se hace el pago, se va y se retira el expediente y se hace el primer testimonio a los pasajes conducentes. Al hacer el primer testimonio a los pasajes conducentes, ustedes ya lo llevan al Registro General de la Propiedad y se inscribe como herederos de todos los bienes. Ahí ya va el número de finca, folio y libro y los lotes y todo lo que tiene la persona, A, B y C. Se retira el expediente del Registro General de la Propiedad con su inscripción ya, y entonces procedemos a hacer los avisos. Pero antes de hacer los avisos, nosotros podemos llevarnos una buena tajada en calidad de notario diciéndole a nuestro cliente que nosotros les podemos hacer una partición voluntaria. Ya vieron todo lo que dije para poder llegar a la partición de bienes inmuebles. Partición de la herencia, dice el artículo 502. A petición de parte procederá la partición judicial siempre que el testador no lo hubiera hecho antes. Pero este es judicial, pero tiene mucho que ver notarial. Solo quitamos judicial y pongamos notarial, ¿verdad? Y ahí dice reglas de la partición. En toda partición de bienes hereditarios se observarán las siguientes reglas. Si se trata de persona casada, se tendrá presente las capitulaciones matrimoniales. Ojo, si hubieren bienes propios del cónyuge sobreviviente, se hará la debida separación. Si el patrimonio conyugal hubiera estado bajo el régimen de gananciales, se hará en primer lugar la separación del monto de lo que corresponda al cónyuge. Ya platicamos con ustedes lo relacionado a la liquidación del patrimonio conyugal en la clase anterior.
dispondrá lo necesario para asegurar, dice, las porciones alimenticias y demás obligaciones, si es que hay menores de edad, ¿verdad? Se dispondrá la manera y forma de pagar los legados, siempre que se haya convenido en eso desde un inicio. Si los inmuebles de la herencia soportan gravámenes, se especificará indicando el monto. Se recuerdan que en las escrituras ponemos libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. A esto se refiere. Lo que quede, dice, hecha las deducciones a que se refieren los incisos anteriores y las deudas a cargo de la herencia será la masa hereditaria distribuible entre los herederos. O sea, lo que sobre de toda esta liquidación que vamos a hacer nosotros, porque como nosotros hicimos el proceso sucesorio intestado, a nosotros nos corresponde hacer esa liquidación. Pagadas las costas y deudas de la sucesión, después de señalar bienes con qué hacerlo, el partidor practicará la división, dice, procurando la mayor equidad posible. En caso de constituirse patrimonio familiar por orden del testador, se procederá según lo dispuesto en el Código Civil. Cuando doy esta clase, que es la partición de bienes, recuerdo como ejemplo lo de mi madre y mis 3 tíos. Mi abuelo falleció y dejó un terrenito, pero dejó unos centavitos en Montepío. El terrenito no tenía inscripción. Entonces dijeron, bueno, no lo pongamos, pero en el dinero de Montepío dejó 77 quetzales, les estoy hablando del año 85. El notario hizo todo el proceso sucesorio porque se dijo que había dinero del Montepío se llama, ¿verdad? Eso. Y 77 quetzales eran los que estaban en Montepío, que se podían reclamar. Bueno, les estoy hablando de que con 1 centavo nos íbamos en el bus, ¿verdad? Miren de cuándo les estoy hablando. Se hizo el proceso sucesorio, se hizo toda esa liquidación y al final se cobró en el Montepío los 77 quetzales. Cuando salió el auto declaratorio de herederos, se cobró en el Montepío los 77 quetzales, pero los 77 se liquidaron y al final mi madre y sus 3 hermanos resultaron pagando 24 quetzales cada uno, porque esos 77 quetzales no alcanzaron para cubrir todos estos pagos. Habían deudas y había que pagarle al notario que hizo el proceso sucesorio, que me acuerdo que cobró 37 quetzales, cobró de honorarios. Entonces ese dinero no alcanzó. Esto pasa con los procesos sucesorios. Si las deudas son muchas y el proceso sucesorio no alcanza para cubrir las deudas, ya no lo hace, ¿verdad? El interesado lo tendrá que hacer. Entonces, la división de la cosa común también se refiere a la partición de la herencia. La pueden hacer en la vía notarial o en la vía judicial. La clase es la vía notarial. Lo que se busca con la clase de notariado es que no lleguen a la vía judicial para evitar conflicto. Toda la vida en un proceso judicial. En todo momento que las personas judicializan sus problemas, judicializan las cosas, a excepción de penal, porque eso es otra cosa. Todo el tiempo siempre hay una parte que resulta inconforme. Siempre va a haber una parte que resulta totalmente en contra de lo que ahí se dispuso. Entonces la clase en sí es para que después de un proceso sucesorio puedan ustedes hacer la partición de los bienes inmuebles de conformidad con lo que leí del Código Procesal Civil y Mercantil, pero ante todo que haya voluntad de las personas y quieran acudir a la vía notarial a hacer la partición. Bueno, la partición voluntaria entonces se da, ya lo dijimos, en un derecho que pertenece pro indiviso a varias personas, dice. La forma de terminar, dice, la copropiedad es de manera voluntaria y de manera judicial. La judicial ni la toquemos, ni busquemos esto. Este quehacer, dice, notarial lleva consigo la voluntad para dividir bienes inmuebles, generalmente en partes iguales,
pero si en determinado caso no se puede realizar, lo que sucede en la práctica es la venta del bien y el producto se divide en partes iguales. La partición de bienes hereditarios, tal y como dije, se debe hacer también en escritura pública. Si se dan cuenta ustedes, este proceso que expliqué, que es una diapositiva entera la que se refiere a esto, es bien simpático, porque este proceso, esta partición de bienes, como consecuencia de un proceso sucesorio intestado o testamentario, inicia con notariado 4 y termina con notariado 3, porque inicia fuera del protocolo y termina dentro del protocolo, porque la partición se hace en escritura pública. Si no hacen esa partición en escritura pública, el registro no se las va a inscribir. Y el tema es bien bueno, es rentable para ustedes los notarios, porque después de haber cobrado sus honorarios por un proceso sucesorio intestado, en donde el bien o los bienes que se involucraron en el proceso sucesorio supera el 1.000.000 de quetzales, ¿cuánto podrían ustedes cobrar de honorarios profesionales? Muy buenos honorarios profesionales. Yo creo que el proceso sucesorio solo de honorarios, no creo cobrar menos de 50.000 quetzales. Pero si ya me quedo a hacer la partición y son 5 los herederos, imagínense cuánto podría cobrarle de honorarios a cada uno por hacerle su escritura pública. Creo que menos de 10.000 quetzales no les cobraría. Eso no genera impuesto, porque al impuesto ya se pagó en el proceso sucesorio. La escritura de partición no genera impuesto, más que el timbre de 50 centavos para la razón registral. Eso sí, no vayan a olvidar nunca. Hay muchas escrituras públicas que hemos conocido que no son hecho generador, que no generan impuesto fiscal ni impuesto del timbre, pero el timbre 3%, ¿verdad? Pero impuesto o un timbre de 50 centavos para la inscripción registral sí genera, pues, porque así establece la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, un timbre de 50 centavos para la razón registral, ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, estas escrituras, estas inician fuera del protocolo y terminamos dentro del protocolo, dice. Y su objeto es la extinción de la comunidad nacida entre los coherederos desde el inicio de la apertura de la sucesión. ¿Quién puede hacer la partición de los bienes? Dice, la ley contempla 3 formas de hacer la partición de bienes. Por acto entre vivos, y si hay bienes raíces, deberá hacerlo mediante escritura por testamento, dice, debiendo cumplir los requisitos del testamento, y la partición hecha por los herederos de común acuerdo. En la práctica es la forma más común de hacer la partición de bienes. Obligaciones notariales e impuestos, dice, las obligaciones previas, instantáneas, posteriores y todo. Bueno, esas son las diapositivas y ese fue el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora voy al libro, ¿ya? Porque las diapositivas, el código y el libro. El libro no tiene mucho que decirnos, amigos. Más que todo, vamos a hacer un análisis de los proyectos que nos puso el doctor aquí como ejemplos, ¿verdad? Que nos puso dos ejemplos. Eso está en su página 255. Voy a ver si hay preguntas. ¿Oyeron? Porque siempre recuerdan que a cierto tiempo yo veo si hay preguntas. Bueno, vamos a mirar si hay preguntas. Bueno, no hay. Yo me relajo con ustedes porque ustedes no tienen mayor
No, como que todo está claro, ¿verdad? Dice el doctor Neri Muñoz en su libro, que ha sido el libro que nos ha acompañado a todos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo tienen, eh, algunos lo pasaron en el internet, yo creo que él ya no lo vende, ¿verdad? Yo sí lo compré, pero creo que él ya no lo vende porque lo tiene ahí en internet, porque de ahí lo pusieron los compañeros ahí en el grupo, ¿verdad? Dice él, para estudiar el tema de la partición es necesario hablar de su origen, dice, de la copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Yo ya les di la definición de lo que es pro indiviso. La copropiedad puede tener varios orígenes. Los más usuales son la adquisición de uno o más bienes por compra que hacen dos o más personas, quienes pasan a ser copropietarias del mismo, lo que yo ya expliqué, y por herencia, en donde varios herederos pasan a ser copropietarios de un mismo bien o de varios bienes que recibieron en herencia. También ya lo expliqué. Mientras exista la copropiedad, todos resultan propietarios, dice, en proporciones iguales, salvo excepciones, como tales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. El artículo 492 del Código Civil dice que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. Formas, dice, de terminar con la copropiedad. Voluntariamente adquiriendo, da dos situaciones el libro. Voluntariamente adquiriendo uno de ellos los derechos de los demás, determinado en la copropiedad, o por partición voluntaria de bienes o división de la cosa común. Pero en este caso, sí que les quiero aclarar es que cuando hay dos o más copropietarios, si hay tres copropietarios, el Código Civil lo establece, y yo creo que fue una pregunta que yo puse, creo yo, no me recuerdo. eh, yo antes de vender la parte que me corresponde por el derecho de tanteo, se la tengo que vender a los otros dos copropietarios. Si los otros dos copropietarios no pueden comprármela o no quieren comprármela, entonces yo puedo venderla a una cuarta persona, pero estos tienen que comparecer en la escritura dando su autorización porque es de los tres, por pura lógica, ¿verdad? Así funciona en la práctica. Judicialmente, dice, por medio de un juicio oral de división de la cosa común. ¿Se recuerdan que platiqué con ustedes al inicio de la división de la cosa común y les dije, no hay que llegar a este tema, no es correcto? Porque eso nos provoca un enfrentamiento en donde incluso nosotros los notarios vamos a tener que estar ahí presentes por si nos mandan a llamar como terceros interesados. Dice, en caso no sea posible la división, finalizará con la venta del bien. Eso también ya lo dije. Cuando se hace voluntariamente la partición o división de la cosa, se requiere escritura pública. De ahí dice varias cosas el libro que ya las expliqué. Pero dice, y lo que nos interesa son las obligaciones previas, las obligaciones instantáneas y las obligaciones posteriores de la división del bien o de la copropiedad o de la partición de la herencia. Ya les dije cómo va la partición de la herencia, cómo inicia la partición de la herencia. Ahora es muy parecido, las obligaciones son muy parecidas a la partición o la partición de la copropiedad o partición voluntaria del bien inmueble o la finalización de la copropiedad, como quieran llamarlo. Obligaciones previas, dice, los documentos de identificación personal. Título o títulos con los que se prueba la propiedad del bien inmueble. Yo a esto le agrego que si es un representante legal donde tiene algún interés, tendría que pedir los documentos que acredite que él puede comparecer a tomar una decisión del bien inmueble.
Las obligaciones instantáneas, ya hasta el cansancio, ¿verdad? Se las he hecho ver. Las obligaciones instantáneas, pues el faccionar el instrumento público, la firma, las palabras ante mí, la firma y sello del notario. Recuerden que tal vez igual lo he dicho, el sello dentro del protocolo es opcional, fuera del protocolo es obligatorio. Dentro del protocolo yo he visto que muchos notarios no usan su sello. Fuera del protocolo hay momentos en los que presentan documentos en la vía judicial y como no van selladas las actas, son rechazados los documentos. Y en las comisiones de postulación que muy de moda están ahorita, ¿verdad? Vieron todo lo que pasó el día de hoy con el rector de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Todo se hace constar en actas, ¿verdad? Y todo, y no se le va a olvidar el sello, porque por el sello se pueden rechazar una serie de documentos, ¿verdad? Y en las comisiones es lo primero que miran, como que van directo a ver eso, ¿verdad? Tremenda la situación, tremenda, ¿verdad? Obligaciones hoy voy a terminar mucho antes por la garganta, creo que hoy ya no tomé medicina, ya, ya no quise tomar, ya, suficiente, ¿verdad? Ya. Cuando hoy el martes, 15 días de estar mala de la garganta, pero ya me hice mi prueba y no, ¿verdad? No es nada incorrecto. Obligaciones posteriores, testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Testimonio especial, ya les dije que no lo deben olvidar, tienen 25 días para enviarlo. Y como dije el fin de semana, si ya hicieron el instrumento público, ya no lo pretendan componer y por eso no mandan el testimonio especial. Ya no, ya lo hicieron, hagan el testimonio especial. Les faltó el doy fe, pues ya estuvo. Y si ya lo ingresaron a los registros y les faltó el doy fe, ya no lo pueden agregar porque ya los registros ya escanearon su documento. Y si ustedes le agregan el doy fe, ahí lo trasladan directamente a la fiscalía y dicen hay una alteración del instrumento público. Entonces ya no, es mejor hacer una ampliación o una aclaración haciendo constar que obviamos el doy fe y ahí lo estamos haciendo, ¿verdad? El problema es notario. El primer testimonio con su respectivo duplicado para el registro general de la propiedad. El duplicado se queda ahí y el original es el que nos entrega con su razón registral. Recuerden que al original le van a colocar ustedes el timbre de a 50 centavos para la razón registral. Ya me di cuenta que si hablo despacio no me afecta mi garganta. Ya me di cuenta. Bueno, el duplicado siempre se queda en el registro de la propiedad. Nosotros en los tribunales de justicia también trabajamos con un original y un duplicado. Yo les cuento que la última vez que nos pidieron todos nuestros expedientes porque nos cambiamos de lugar, yo les dije, entreguen los duplicados con listado. Y me dijeron, ya no, con listado ya no, porque estos se van a quemar. Igual nos pasa con los testimonios especiales. Todos los testimonios especiales que tienen más de 10 años de estar en el archivo, ahí hay un acuerdo de Corte Suprema que ordena incinerarlos, quemarlos. Aquí, el duplicado en el registro, después de toda la tecnología en la que andamos, no sé si todavía pueda servir para algo ese duplicado, pero en fin, aquí dice que hay que mandarlo con duplicado, así que mandarlo. No olviden razonar los títulos que sirvieron de base para hacer la partición, que si es partición hereditaria, como consecuencia de un proceso sucesorio intestado, todo el expediente que fue al registro, que se inscribió en el registro, que les sirvió a ustedes de base para hacer la partición, deben hacer la razón. Porque ese documento no les va a quedar a ustedes como notarios, se lo van a dar al cliente. Y en determinado momento se puede hacer mal uso de ese documento. Entonces hay que razonarlo. Si es una escritura pública donde están dos o más copropietarios, también hay que razonarla, porque más uno de los copropietarios, si no los dos o tres copropietarios,
tienen su escritura. Y si los dos copropietarios, o tres, tienen su escritura, hay que razonar las dos o tres escrituras que tienen. Esto también evitando hacer mal uso, aunque pueden pedir un testimonio, ¿verdad? De las personas guardaban sus testimonios y los metían debajo de la cama y en todos lados los metían. Y las personas prestaban dinero y decían, le voy a empeñar mis escrituras, pero no se sabía, no lo sabían, no eran tan conocedores de que igual si pierde usted su testimonio, pues solo de aviso que lo perdió y va con el notario, claro, le va a cobrar honorarios, pero va con el notario para que le dé otro testimonio más, o sea, no pasa nada si pierde usted sus escrituras. Los avisos a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles tienen que mandar sus avisos a Catastro Municipal de la municipalidad del lugar donde están ubicados los bienes, también tienen que mandar el aviso. Si hay luz eléctrica, mandar el aviso a la empresa dueña de la luz, al agua, es elemental, porque ya ven que a uno en todos lados le venden que media paja de agua, que una paja de agua, ¿verdad? O dos. Entonces hay que mandar los avisos. Ya si es partición de la herencia por el proceso sucesorio, ya cuando terminó su proceso sucesorio mandó los avisos. Pero ahorita que está haciendo la partición, vuelve a mandar los avisos. Por eso fue que les dije que las obligaciones son casi iguales, ¿verdad? En cuanto a impuestos, el testimonio especial de los dos instrumentos, no, como es de valor indeterminado, siempre le van a poner ustedes un timbre notarial de 10 quetzales. ¿Qué color es el timbre notarial y qué tamaño tiene el timbre? Ahí averiguan, ¿no? Y el testimonio para el cliente no está afecto a impuesto fiscal, dice, por no constituir hecho generador. Miren la nota que agrega aquí el doctor en su libro, que nos ilustra bastante el libro del doctor. Yo he visto que hay muchos autores de derecho notarial que han escrito bastante sobre estos temas, pero siempre me he inclinado por el libro del doctor Neri Muñoz, siempre me he inclinado por ese, porque posiblemente el que yo tenga esté un poquito ya alejado, pero no creo tanto, no es mucho tiempo. Vamos a ver de cuándo es. 2017, no es mucho. Dice él, en estos casos es necesario más de un testimonio, debido a que cada una de las partes lo solicitará, tanto en la partición voluntaria como en la partición voluntaria por copropiedad, como en la partición voluntaria por herencia. Son los dos temas que estamos viendo hoy. Y siempre va a haber más de una parte, ¿verdad? Ahora, si en la herencia son dos herederos y uno le regala o le vende la parte que le corresponde al otro, ahí solo va a haber un testimonio, va solo para el que se va a quedar con el bien. Pero si va a haber los dos o tres, siempre van a haber tres testimonios. De aquí nace la hijuela, platicábamos en el fin de semana, que viene siendo testimonio parcial. Y el ejemplo es este, que está aquí, de la hijuela. El ejemplo es la escritura esta 40. Comparecen dos personas. Ya como que me está afectando ya mucho hablar, ¿verdad? Comparecen dos personas, número, lugar, fecha, ante mí, comparecen dos personas. En la primera cláusula dicen que las comparecientes que son propietarias de la finca número tal, folio tal, del libro tal. Dice. Segunda, continúan manifestando que en vista que de conformidad con la ley, nadie está obligado a permanecer en copropiedades y permitiendo el inmueble una cómoda división, o sea, la finca, una cómoda división, hacen las siguientes adjudicaciones. A Amanda le queda tal finca y a Reina tal finca. ¿Cuál es la hijuela ahí? Es cuando yo coloco en la escritura la introducción, la cláusula, eso no lo dije, fíjense,
el fin de semana y ahorita lo estoy diciendo. La hijuela es cuando yo coloco para Amanda la introducción, la primera cláusula, la segunda cláusula y hasta donde te dice las medidas, donde está la B, hasta donde inicia la B. Esa escritura se la doy a Amanda. Ya no le copio, pues transcripción, ¿verdad? Así es fotocopia íntegra, entonces ahí no hay para dónde. Quito del testimonio lo de B hasta la tercera cláusula. ¿Ya? Lo de B solo le interesa a Reina, no le interesa a Amanda, porque lo de B es su extensión y sus medidas. Entonces la hijuela es el pedazo que le doy a cada quien. Lo de Amanda, hasta donde termina, donde dice guerra, ahí tienen ustedes su escritura, su libro. Y a Reina le doy otra vez la introducción, pero sin lo que le di a Amanda. Ahora, la tercera cláusula sí les corresponde a las dos, porque en la tercera cláusula se está constituyendo una servidumbre de paso. Este bien inmueble da la apariencia que uno está al fondo, alguien una de las dos se quedó al fondo y la otra se quedó enfrente, pero la del fondo necesita salir y entonces se está constituyendo servidumbre de paso. ¿Ya? Termina la escritura y se otorgan, dice, el más absoluto y eficaz finiquito por todo el tiempo que duró la copropiedad. Y de ahí dice que se tuvo a la vista el título de propiedad, dice que se advirtió a las otorgantes sobre los efectos legales del presente instrumento, así como la obligación relativa a la inscripción de los testimonios de la escritura. Y la inscripción se leyó íntegramente lo escrito a las otorgantes, quienes enteradas de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Y se acabó. Entonces la hijuela, la entendimos cómo quedó y miren, el fin de semana no lo hice así. Por eso, pues, aunque se aburran de verme, pero alguito es lo que van copiando, van encontrando. Miramos si hay preguntas aquí en el grupo. Yo digo que no. Aquí hay otra cosa. Otros están preguntando ahí. Bueno, miren el proyecto, miremos por último el proyecto de partición de bienes hereditarios. Número, lugar, fecha, ante mí, comparece otra vez doña Amanda y doña Reina y declaran que recibieron por herencia de su señor padre, dice. Las fincas son 2 fincas, está su ubicación, no tiene medida, solo está su ubicación. Segunda, continúan manifestando que al haber finalizado el correspondiente proceso sucesorio, las fincas mencionadas fueron inscritas a nombre de ambas, en copropiedad. Y en vista que no admiten cómoda división, se reparten de común acuerdo los inmuebles identificados. Y otra vez a A le queda tal bien y a B tal bien. Y en la tercera cláusula aceptan las adjudicaciones que se hacen y que cada una de ellas está en posesión de lo que les corresponde a su entera satisfacción. Allá no van a poder pelear, ¿verdad? Porque ya están declarando que está a su entera satisfacción, están aceptando esa partición, esa adjudicación. Esa partición, esa no es adjudicación, esa partición. Y se otorgan música. Ya vieron que, como dice aquí, se otorgan mutuamente, dice, el más absoluto y eficaz finiquito por todo el tiempo, dice, que permanecieron las fincas en propiedad. Ahí me surge nada más una preocupación que si una propiedad tuvo frutos, tuvo unos 3 palos de aguacate, ¿cuánto dan los aguacates? ¿Cuántos aguacates? Los palos de aguacate.
cuántos aguacates dan por cada temporada. Primero que parece que son 2 temporadas al año, ¿verdad? De ahí quedan cientos y cientos y cientos de aguacates. Eso es tremendo. Eso es, pero tremendísimo. La persona que se dedica a eso, a cómo estuvieron los aguacates ahorita, a 5 quetzales cada aguacate, imagínense. Imagínense si ese, ahorita se partieron y se fue con con la persona donde estaba el palo, ahí se fue, ¿verdad? Porque antes se lo dividían ellas, imaginando, se lo dividían ellas, mitad, mitad para venta, ¿verdad? Ahora no, ahora donde quedó el palo, ahí se quedó. Pero como se están otorgando un finiquito, quedaron tranquilas. Muy bien, compañeros, ya vieron cómo estoy, pero sí di mi clase, ya vieron cómo estoy de más afectada que el lunes. El lunes no estaba tan afectada como ahorita, pero tal vez porque hoy ya no tomé medicina, pero ahorita me voy a tomar mi pastilla para que ya se me tranquilice esto, porque por rato siento que se me aclara la voz y por rato siento que me pongo afónica. Pero tal vez en la mañana también di clases, fíjense, en la mañana me hablaron para hablar un poquito de la prueba, no, de la prueba producto, como le dicen ustedes en la doctrina, prueba producto del árbol prohibido o la prueba ilícita en derecho penal, la prueba que no es prueba, pero fue obtenida de una manera ilegítima. Entonces 2 horas di clase en la mañana, tal vez por eso, ¿verdad? Que me siento más afectada, pero estamos casi a punto de terminar nuestro curso, ¿verdad? Estamos a las 18:40 ya, pero faltan 20 minutos. Pero yo quisiera ver si no tienen alguna pregunta sobre el examen, tienen alguna duda, que me hicieran el favor de preguntarme, porque así de una vez les aclaro. Incluso si quieren alguna pregunta, ¿ves? No, aquí hay una entrevista con una persona que ya no la oí. No, no, no. Tenemos un curso de notariado, estaban preguntando los calendarios. Bueno, bueno, entonces estamos compañeros con lo platicado con ustedes y espero que les vaya muy bien el examen. Yo creo que ustedes de entre semana fueron los que menos tuvieron problemas la vez pasada, o no sé, pero espero les vaya muy bien. Yo creo que la otra semana les toca a ustedes, ¿verdad? Lunes y miércoles, porque con ustedes una semana directo no doy, ¿verdad? Quisiera que alguien del día de hoy me hiciera favor de comentarme si es así, porque colocaron en un grupito que tenemos ahí en el chat, colocaron en WhatsApp, ¿ves, verdad? Colocaron el calendario de sábado y domingo, pero ustedes, yo creo que de lunes a viernes de la otra semana tienen sus exámenes. Entonces yo creo que con ustedes no estoy lunes, ¿verdad? Ni miércoles de la otra semana, pero quisiera que me hicieran el favor de confirmarme si yo estoy bien o no estoy bien. Dice la compañerita que coordina en sede central, dice, pueden ingresar a la página tal y tal, dice, y nos mandó ahí el link, dice, para ver el horario de los exámenes, ya están subidos. Miren, intentamos más de 2 personas de poder ingresar para en realidad ver el link, ¿verdad? Y ver cuáles eran los días del examen. No pudimos, no pudimos y le hablamos a la compañera y dijo, ayer creo que fue que dijo, ahorita se los voy a mandar. Todavía estoy esperando, no lo ha mandado la compañerita, a saber qué le pasó, se le olvidó. Pero quiero que me comente si efectivamente están en sus exámenes la otra semana para no andar buscando yo cómo conectarme, ¿verdad? Y que tenga que dar la clase. Ya me pasó, hace un año creo que me pasó, yo di la clase y estaban en exámenes. Pero en fin, no hay para dónde, se quedó la clase grabada, ¿verdad? Porque yo aquí sí tengo acceso a poderla grabar. Estamos a la orden, pues, y hoy conocimos entonces la forma de extinguir la copropiedad.
Y no me la vayan a confundir, por favor, con la propiedad horizontal, que la propiedad horizontal la encontramos en apartamentos, posiblemente en casas de 2 niveles, puede haber copropiedad, como hoy la encontramos muy de moda, ustedes que son de aquí de Guatemala, pienso yo, en todos los apartamentos que ya se están fabricando, zona 10, zona 9, zona 15, zona 11. Hay muchos apartamentos y en muchos lugares alejados ya puro apartamento. Ya los patojos que están contrayendo nupcias ahorita, la gran ilusión de ellos es comprar un apartamento. Nosotros, por mi edad, la ilusión fue comprar una casita, un pedacito de tierra. Y como yo le digo a mi hija, de que sos dueña de eso, del aire. Se cae el primer nivel y se caen todos los demás. Tiene que construir del primer nivel para que construyan todo lo demás. Lo bueno es que las inmobiliarias se están vendiendo con seguro. Siempre y cuando no se queden ustedes ahí abajo, ¿verdad? No, en nombre de Dios no, ¿verdad? Siempre y cuando no se vaya a derrumbar eso. Ya se ha visto en todos lados, en todos los países desarrollados, se ha visto que se han dejado venir los edificios, ¿verdad? Pero siempre y cuando no suceda eso, pues hay manera de recuperarlo porque todos esos apartamentos los venden con seguro. Y si es así, no compren nada si no tiene seguro. Pero hay que tener cuidado, toda esa modernidad también. Cerca de sede central, ustedes están en sede central, hay unos apartamentos ahí en la zona 11. Vieron esos apartamentos muy bonitos que están ahí. Ahorita ya están otros nuevos, ¿verdad? Pero la vez pasada no sé cómo se llaman y creo que si supiera el nombre tampoco se los diría porque si no mala propaganda. Ven que la pareja de esposos entró a bañarse y la descarga eléctrica por el tipo de gas que usan ahí, gas no sé qué es, eléctrico, no sé cómo es. La descarga esa mató a la doctora y al bebé que estaba esperando y el esposo quedó gravemente herido y al final la aseguradora no quería hacerse cargo de ese tema, pero hubo una muerte. Entonces esa modernidad es buena, pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se compra? Y hay que preguntar todos esos detalles para evitar cuestiones catastróficas o desastrosas que ya no hay manera de recuperar nada. Bueno, miren, pues estamos hablando también un poco de propiedad horizontal. Cuídense mucho, pues si estoy a la orden, a la hora de su examen, no duden en preguntarme. ¿Eh? Cuídense mucho, pasen una muy buena noche. Ay,